Una nueva emisión de Aquí estamos por Conclusión TV con un tema de mucha realidad. Está entre nosotros hace mucho tiempo. El año pasado, si no me equivoco, se sancionó una nueva ley que es la nueva ley de alquileres. Esa nueva ley aportó a resolver algunas de las problemáticas en torno a la demanda de los inquilinos, pero debido a vivir en un país con mucha inflación, con actualización de salarios y demás, la actualización de los contratos de este año ha generado una demanda de inversión por parte de los inquilinos muy importante. Hay casos en donde no pueden absorber el aumento que la nueva actualización demanda. Lo cierto es que también hay propietarios que a veces tienen una sola propiedad y que es parte de sus ingresos, ¿no? Entonces, no es que tienen una posición monopólica o tienen una posición dominante sobre el escenario de inmobiliario. También hay otros que sí, que posiblemente lo tengan. Entonces, de ese tema vamos a ver si podemos lograr extraer de los invitados, que son unos cuantos en el día de hoy, qué postura tiene cada uno, cuál es el diagnóstico y qué aportan para la solución. Ponemos dos ejes para que no se nos haga muy largo el programa. ¿Cómo te va, Analía? ¿Cómo estás, Edgardo? Bueno, como vos decís, ley de alquileres, ¿no? Como frase, pero ¿cuánto dolor de cabeza da? ¿Cuánto dinero mensual está invertido por parte de quienes son los inquilinos? Bueno, hay mucho para analizar qué pasa con el mercado inmobiliario en la ciudad de Rosario. Por eso hemos convocado a todos los sectores o todos los que pudimos, ¿no? Sí, lo que hace posible que hagamos el programa. Exactamente. Bueno, hemos convocado a los distintos sectores. Por un lado los inquilinos, por hoy también los empresarios, los inmobiliarios. También le pedimos ayuda al área académica, a la universidad con profesores especialistas, a economistas, la mirada política. Así que tenemos muchos invitados. ¿Los mencionamos? Los mencionamos. Bueno, Mercedes Meyer va a estar con nosotros del Frente Soberanía y Popular. También va a estar Sebastián Artola de la Federación de Inquilinos de Santa Fe. Nir Roldán también va a estar con nosotros del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular de Rosario. Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, y son más, También va a estar José Elena en representación de la Cámara Inmobiliaria de Rosario. Nos va a acompañar representando a la universidad el doctor Rodrigo Pellejero, que es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho de Contratos de la UNR, y también Cristian Berardi, que es economista, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Como ven, muchas voces, muchas opiniones, y seguramente vamos a poder pensar un poquito qué pasa con el tema de los alquileres. Muchas voces porque el tema así lo amerita, ¿no? Es un tema complejo, delicado. La Constitución señala que entre las cosas importantes que debe estar resuelta en un país es el tema de la vivienda. No se está cumpliendo. Argentina tiene alrededor de 4 millones de déficit de vivienda. Más allá de los aportes que pueda hacer el Estado, de la construcción y demás, hay un déficit habitacional muy importante. ¿Pero te parece recibimos a los invitados? Vamos. Primero saludamos a Mercedes Meyer. ¿Cómo te va, Mercedes? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mercedes, ya dijimos, pertenece al espacio de Soberanía Popular y ha sido diputada provincial. Escuchaste en la apertura un poco lo que nosotros planteábamos como para eje de esta charla, ¿no? ¿Qué diagnóstico haces de la situación de los inquilinos o de acceder a una vivienda? ¿Y cuál, desde tu óptica, sería por lo menos un aporte a la solución? Y desde ya, tener una vivienda digna es un derecho para cada uno y cada una de nosotras, y lo planteamos desde ahí, ¿no? Y el acceso a la vivienda digna puede ser para tener una casa propia o a través de un alquiler. Por lo tanto, el tema de los alquileres es uno de los temas fundamentales para quienes defendemos, digamos, los derechos de las mayorías. Creo que hoy hay un gran drama que es
que hay mucha gente sin casa y con como decían, se va como el 56% de un salario promedio en alquileres. Y eso hay mucha gente que hasta incluso no lo puede hacer. Desde ya, además, todo lo que implica alquilar, por ejemplo, a través de inmobiliarias, con un costo de ingreso y demás. Y por otro lado, lo que se ve son muchísimas casas sin gente, ¿no? Entonces, parecería que hay un boom de la construcción y al mismo tiempo esa construcción no está pensada para que viva la gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abordar un tema como qué rol cumple el Estado para satisfacer este derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros con Carlos Delfrade presentamos un proyecto de ley de alquileres en la provincia de Santa Fe, lo hicimos en el 2017, antes de que existiera la ley nacional, y ahora, adecuándonos, digamos, a la ley nacional, yo veo muy positivo de que haya una ley que proteja a los inquilinos y a las inquilinas. Sin embargo, veo que lo usaron de excusa para, aumentar los precios y tener toda una extorsión al respecto, ¿no? Entonces no creo que culpar a la ley es falso. Al mismo tiempo hay que ubicar quiénes son y por qué. Hay un boom, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, de dónde vienen esos fondos desde las constructoras y demás, entendiendo que no todos los propietarios son iguales, por supuesto que ser propietario de 1, 2, 3, 5 propiedades no te hace rico, ni poderoso, ni lavador de dinero, ¿no? Pero bueno, nosotros apostamos a un proyecto de ley que pueda brindar desde el Estado herramientas para poder satisfacer esto, ¿no? De que la gente pueda alquilar. Bueno, ahí escuchábamos a Mercedes. Invitamos a alguien más, si te parece. Sí, cómo no. Vamos a invitar al sector de los inquilinos, ¿no? Que son los que nos pueden dar su opinión respecto a cómo ven este cambio en la ley. Ha habido muchas críticas en estas últimas semanas, especialmente respecto al tema de los aumentos. Nos puede dar la opinión Sebastián Artola o Nire Roldán. Uno de ellos, le vamos a dar la bienvenida a los dos. Les pedimos su opinión. Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranco con lo último que señalabas, ¿no? Me parece lo primero que es evidente que está viendo y que se intensificó en las últimas semanas es una feroz campaña contra la ley de alquileres, donde hay dando vuelta mucha desinformación también. Claramente la ley tocó intereses. Para nosotros siempre esta ley de alquileres fue un piso mínimo, un punto de partida de un camino que hay que profundizar. Fue la ley posible en el contexto de acuerdo en el Parlamento del año pasado, donde hay cosas que no nos gustan tanto y hay tantas cosas que no están incorporadas, pero sin dudas esta ley marca un camino, es una ley pensada integrando y ampliando derechos de los inquilinos, pero lo que hay que decir también, digo, en esto de la desinformación y de la feroz campaña por parte del mercado inmobiliario, por parte de determinados sectores políticos y mediáticos, es que los problemas estructurales no tienen que ver con la ley de alquileres ni mucho menos, que sí se ha agravado el último tiempo, pero precisamente por los aspectos que la ley no regula. Yo también quiero pasar esto en limpio. Por un lado, la ley se cumple a media, al día de hoy, a más de un año de haberse sancionado, y esto corresponde al Estado en sus 3 niveles, que lo venimos diciendo. Pero por otro lado, los precios iniciales, por ejemplo, de los inmuebles en alquiler, los sigue definiendo el mercado. Y nosotros, en el último relevamiento que hicimos desde la Federación de Inquilinos Nacional, nos da, como bien señalaban ustedes, que aproximadamente el 50% de los ingresos totales de una familia se los lleva a sostener un alquiler, y que la mitad de estos hogares, a la hora de renovar, sufrieron aumentos de hasta un 60%, y otro 30% de inquilinos sufrió aumento de entre un 70% y un 150%, o sea, duplicando o triplicando la inflación, que claramente es alta
en los últimos años. Entonces, esto lo define el mercado, no lo define la ley, no lo define el índice del Banco Central. De hecho, el índice del Banco Central, que solo regula los ajustes para el segundo y tercer año, en los 3 meses de aplicación, desde que se cumplió un año de la sanción de la nueva ley de la entrada en vigencia de la nueva ley, promedia aproximadamente un 45%, que es alto, pero si uno lo compara con la inflación, está unos 6-7 puntos abajo de la inflación, y ni que hablar si lo comparamos con lo que están aumentando los alquileres a la hora de las renovaciones. Entonces digo, para situar un poco la discusión y salir de falsos ejes o de directamente desinformaciones que hay en relación a esto. Decía, nosotros venimos presentando otros proyectos, claramente con esta ley no alcanza, pero hay que profundizar este camino. ¿Qué significa para nosotros profundizar este camino? Una mayor presencia del Estado, una regulación del mercado inmobiliario, la regulación del precio de los alquileres en su conjunto, es decir, la regulación desde el precio inicial, como en nuestro país pasaba hasta 1977, cuando la última dictadura y la política económica de Martínez de Hoz desreguló el precio de los alquileres, desreguló el mercado inmobiliario y dolarizó la vivienda. Digo, entonces, estas cuestiones que arrancaron allá hace largo tiempo y que marcan que al día de hoy no se ha revertido ese camino, que hay una fuerte deuda desde la recuperación de la democracia en relación a la política de vivienda, y que hay que desandar este camino que explica la actual crisis habitacional que claramente la pandemia profundizó. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con volver a situar la vivienda como un derecho, que deje de ser un negocio especulativo de algunos. Para eso tiene que estar el Estado, para garantizar un derecho. Nunca el Estado garantiza los derechos. Y a su vez terminar de incorporar esto que figura en la Constitución provincial, en la Constitución nacional, en los tratados internacionales, de la vivienda como derecho, porque tenemos muy incorporado, digo, en particular en Argentina, la existencia de la educación pública, de la salud pública, pero no tenemos incorporado el concepto público de vivienda o alquiler. Para nosotros hay que profundizar ese camino y hay que recorrer ese horizonte, porque es la manera de empezar a dar respuestas a las necesidades habitacionales que encuentra hoy a la Argentina, con aproximadamente 9 millones de inquilinos, y si le sumamos la cantidad de personas que viven en asentamientos o villas, son alrededor de otras 4 millones de personas, lo que da que la situación habitacional crítica la padece 1/3 de la población, y en nuestra ciudad en particular, la mitad de la población tiene problemas habitacionales, porque en los últimos 20 años prácticamente se duplicó la cantidad de inquilinos, hoy estamos cerca del 30, y a su vez, más la cantidad de familias que habitan en asentamientos irregulares y villas, se calcula en aproximadamente 200.000, nos da prácticamente 500.000 habitantes de una ciudad de 1 millón con problemas habitacionales críticos. Bueno, para nosotros lo que fracasó no es la ley, sino que es el acceso a la vivienda en manos del mercado, y hay que avanzar hacia un nuevo paradigma que sitúe la vivienda como un derecho, y para eso tiene que estar el Estado con un rol protagónico. Para redondear las propuestas que para nosotros hay que avanzar, dije un par: regular el precio del alquiler, porque eso explica después avanzamos en la propuesta, ¿te parece? Después avancemos. Bueno, después avancemos corto ahí. ¿Cuáles serían las soluciones, por lo menos, que aportan desde la Federación de Inquilinos de la Nación? Vamos a invitar ahora a Andrés Gariboldi, que es el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Analía? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. No, por favor. Bueno, un poco lo que le hemos pedido a los entrevistados, un poco el análisis y, para usted, por dónde pasa la solución. Mira, la mirada que tenemos nosotros es de que la sanción de esta nueva ley de alquileres 27551, sancionada en junio 2020, es una ley sumamente equitativa. Ha sido perjudicial para los inquilinos, ha sido perjudicial para los propietarios y ha sido perjudicial para los corredores inmobiliarios. Ninguna de las tres partes están satisfechas con la nueva ley. La realidad de esto lo está demostrando claramente, es de que los valores locativos
que hoy se están pidiendo en la región. Son valores locativos altos y los locatarios les cuesta muchísimo pagarlos. Los propietarios están tomando la decisión de desinvertir en inmuebles. Tengamos en cuenta un detalle que no es menor, que el 85% de los inmuebles que se encuentran hoy en el mercado locativo corresponden a propietarios de uno y dos propiedades. Hoy esta gente ha tomado la decisión de desinvertir porque el valor locativo de la suma de 2 unidades más la jubilación no le alcanza para llegar a una canasta familiar. Y la tercer pata, los corredores inmobiliarios, a nuestros profesionales, a la cual represento dentro de nuestro colegio, se encuentran hoy que tienen muy pocos inmuebles para poder alquilar. ¿Por qué? Porque un elevadísimo porcentaje se encuentra hoy en venta. Te diría que es un poco el diagnóstico que nosotros hacemos. Creemos de que haber elevado el contrato de 24 a 36 meses en una economía con el 50% de inflación como la que tiene nuestro país genera incertidumbre. Hacer ajustes anuales de actualización, vuelvo a insistir, con una inflación del 51% o del 50% anual, realmente lo que el propietario cobraba en el mes de enero, cuando lo cobra en el mes de noviembre, diciembre, tiene 50% de poder adquisitivo. Entonces, creemos de que estos son parte de las 2 problemáticas más serias que tiene hoy el mercado. En la segunda parte iremos por un poco los aportes para cómo ve cada uno la solución, o por lo menos el aporte para eso. Lo consultamos también a Nider Roldán, le damos la bienvenida de la Concejalía Popular. Bueno, ¿cuál es la posición que ustedes tienen frente a esta nueva ley? ¿Cuál es la percepción que hacen en este último tiempo? En primer lugar, buenos días a todos, un gusto que podamos aportar entre todos, democratizar el debate. Nos parece que es algo importantísimo que lo podamos hacer. Con respecto al problema del alquiler, hay que identificar qué entendemos por el problema del alquiler, porque es distinto para cada uno de nosotros. Para algunos es el derecho de millones de inquilinos a tener un acceso a un hábitat digno, a pagar en una proporción, yo diría, coherente del salario de los trabajadores, y hoy un trabajador paga el 53% del salario solamente en alquiler. Es una barbaridad, nos parece que ese es un eje troncal. En segundo lugar, esta inquilinización creciente que hay. Ahí antes ya se habló del número, pero tenemos que pensar que allá por mediados de los 2000 hablábamos del 18% de personas que alquilaban. Hoy estamos hablando de cerca del 30% de personas que alquilan. A todo eso, también hay que decir que las organizaciones de inquilinos de todo el país desde hace muchísimos años veníamos peleando con distintas organizaciones. Nosotros, en lo que era el Frente Nacional de Inquilinos, posteriormente Frente y Federación de Inquilinos. Hoy hay 4 o 5 organizaciones nacionales que peleamos este mismo problema desde distintas ópticas de la problema de pero centralmente entendiendo que hay que tener un acceso al hábitat digno lo más rápido posible. Y en este sentido, estas organizaciones ya nos venimos nutriendo de lo que ustedes dividieron aquí como si fuéramos inquilinos y corredores inmobiliarios, que peleamos por el problema, cuando en realidad nosotros ya entendemos que es un problema integral, que hay que hablar del hábitat en general, hay que hablar del acceso a la posibilidad de vivienda de muchísimos ciudadanos, aquellos que viven en barrios carenciados, aquellos que viven en conventillos, en inquilinatos, aquellos que pagan un alquiler y que tienen un salario formal que les permite pagar un porcentaje de su salario, pero hay muchísima gente hoy, más del 50% de la población que está en la informalidad y que paga muchísimo por un alquiler para tener un acceso a la vivienda. Es por eso que cuando pensamos la ley de alquileres, la discutimos con profesionales de derecho. Yo recuerdo el profesor Wojtkowicz, el profesor Galván y tanta gente que el civilismo argentino aportó para que no se indexen los contratos de alquiler. Es por eso que la ley que nosotros llevamos, que hoy es la que resultó ser votada por un acuerdo de distintos sectores en el Congreso de la Nación, que primero tuvo media sanción en el Senado, posteriormente en diputados y después se aprobó, tuvo una injerencia que modificó la ley original, que tiene que ver precisamente en este artículo de la indexación,
que hoy es el nodo mediático del problema en la Argentina, que habla de que se aumenta en casi un 50% por el indicador oficial el valor de los alquileres. Precisamente nosotros, los inquilinos, nunca quisimos que se indexara en un contrato de alquiler, que figure en la ley la indexación de un contrato. Allí empezamos a discutir en el marco de una negociación común, porque claro, en una Argentina con tanta inflación eso es a veces inviable. Entonces empezamos a discutir modelos. Nosotros propusimos que sea el salario de los trabajadores el ajuste en esa nueva ley. Resultó ser que las corporaciones inmobiliarias impusieron primero un tema que era que sea por el indicador UVA, nos pareció una barbaridad. Otros hubo que plantearon el indicador dólar, peor todavía. Se terminó haciendo un mix entre salario de trabajadores y el costo, el índice de variación, ese índice bastante raro que habla del costo de vida, que nos preocupa porque en algunos momentos de la historia se lo tocaba al INDEC y lo cuestionaba todo el mundo, nos parecía que podía tener poca seriedad, pero que estaba pegado a la inflación. Bueno, ese indicador se le fue al gobierno nacional y nos preocupa mucho que desde el Ministerio de Vivienda de la Nación se sancione. Cuando se sanciona la ley, desde el Ministerio de Vivienda no se lo defiende como se hizo originariamente con la ministra María Eugenia Bielsa, que lo defendió con mucha fortaleza. Cuando ella dejó de estar en el ministerio, está Ferraretti, hay como un desapego al sector de los inquilinos, tanto que las organizaciones de inquilinos de todo el país, estando presentes en la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat, representados, no hemos podido nunca tener un diálogo directo con el ministro Ferraretti. Entonces tenemos que decir que lo que le pasa a la ley de alquileres principalmente es la ausencia del Estado Nacional. El Estado Nacional no participa tanto que no la hace cumplir, ni en la creación del registro de contratos locativos, que viene de la mano también de una modificación que impusieron las cámaras inmobiliarias. En lugar de hacer un registro de contratos que nos interesaba a todos los que peleamos por la ley, tener con objetividad un mapa con indicadores ciertos para saber qué pasa en el mercado inmobiliario, lo que se hizo es un informe en la FIP, que tiene más una característica de persecución y de cobrar y de grabar a los sectores que de conocer la verdadera realidad objetiva que tiene el mercado inmobiliario. Nosotros queríamos un registro de contratos. El mismo ministro ataca diciendo que es absurdo que hay aproximadamente 300, 400.000 personas que se registraron, cuando en realidad el Estado debería garantizar los mecanismos para hacer que los millones de contratos de alquiler que hay en la Argentina y el 50% de los contratos de alquiler que están informales o ilegales, como las mismas cámaras inmobiliarias dicen con mucha claridad. Todo eso deberíamos saber y conocer qué sucede en el mercado inmobiliario. Además de eso, hay que decir que el gobierno nacional no controla con claridad el funcionamiento del indicador, que lo debería hacer con mucha certeza, que lo debería hacer también pensando qué pasó en la ley que se le escapó esa situación de que cuando hay una renovación de contrato de alquiler está librado al mercado. Precisamente uno de los problemas por los cuales se propuso ese indicador. Si usted va a hacer un contrato de alquiler sin indicador, un nuevo contrato de alquiler, yo tengo aquí sobre la mesa una inquilina que se acaba de ir, 125% de aumento. Es una normalidad que del valor originario al valor que es el nuevo contrato es el 100% como norma, diría yo, cotidiana. Con esto, este es el problema del alquiler en la República Argentina. Y además la ausencia del Estado en el sentido de que no hizo el plan nacional, el plan social del alquiler, que era un programa importantísimo que habíamos trazado y habíamos dirigido para poder hacer una especie de IFE con eso, y otros tantos puntos que no se cumplen en el tema de garantías, en tantas cosas. Hoy también es usual que el inquilino no pueda renovar su contrato de alquiler porque se le piden 4, 5, 6 garantías propietarias, se le piden ingresos, se le piden tantas cosas. Bueno, el problema del inquilino, digo yo, perdón, ahí termino. Sí. El problema del inquilino es un problema desde la visión del inquilino directamente vinculado al acceso y de poder pagar un precio asequible por el valor del alquiler. El problema para otros puede ser un problema de mercado. Entendemos que habrá que resolverlo, pero para hacerlo ya vamos a proponer una batería de medidas, pero la primera de ellas es frenar el aumento del valor del alquiler. Ya deberíamos pensar una modalidad mediante decreto de necesidad y urgencia que congele el valor del alquiler por un tiempo determinado, y no como vuela por la cabeza del ministro de Vivienda y Hábitat hoy, que plantea suspender por 180 días
la Ley Nacional de Alquileres. Es una preocupación muy cierta para millones de inquilinos de la República Argentina y que va a provocar la unidad de todas nuestras organizaciones para frenar decididamente tropelías de esa naturaleza después de más de 20 años de lucha de nuestras organizaciones para conseguir un ensanchamiento de derechos. Gracias, Nire. Lo convocamos, está también presente José Elena, que en representación de la Cámara Inmobiliaria de Rosario. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes, Edgardo, Analía, a todo el panel, un gusto. Ante todo, celebro este encuentro, este diálogo, este cambio de opiniones, y creo que siempre en el diálogo y en el consenso se puede llegar a alguna conclusión. Escuchando a quienes me precedían en la exposición, creo que todos coincidimos en el diagnóstico. El problema habitacional, el problema de los alquileres. Creo tener grandes diferencias con algunos en cuanto a la solución. Entiendo que el Estado tiene que ser quien deba resolver o deba tomar la carga de la resolución del problema habitacional. Y personalmente no creo que sea mediante la aplicación de un índice o una cuestión de legislar en cuanto a gastos o en cuanto a imposiciones. Acá el cambio es más profundo y necesario, es crear herramientas desde el Estado y hacia los privados para que puedan invertir, para que tengan incentivos, para que tengan posibilidades y posiciones para poder volcar, si el Estado no puede, en viviendas sociales, para que puedan volcar unidades al mercado. Hemos visto, lo escuchaba a Sebastián Artola hoy cuando hablaba de la ley antes del año 77. Yo, la verdad, no por mi edad, pues te podés imaginar, no lo viví, pero sí tengo entendido, he leído, he escuchado, de que el mercado en sí, hasta antes del 77, era un mercado prácticamente, el locativo estamos hablando, con muy poca inversión, y había, a contrario de lo que está ahora, acceso a la vivienda, porque la clase media tenía acceso mediante créditos hipotecarios a la vivienda. Hoy lamentablemente se da una situación totalmente adversa a eso, y entiendo, y en eso coincido con lo que decía Nire, creo que todos los actores, es decir, nosotros como intermediarios del sector y todos los actores tenemos que trabajar en pos de que el gobierno es quien tiene que resolver o encontrar la solución, y no es mediante una ley o mediante una aplicación. Que el 48,6% que da hoy la actualización de los alquileres no hace más que reflejar en gran parte la evolución de los precios y la depreciación del salario o del asalariado en general. Entonces no es un problema de precio, es un problema de valor adquisitivo. Pero bueno, es solamente un aporte y sería para charlarlo mucho más. Bueno, tenemos al profesor de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho, para que nos aporte algo respecto de cómo se constituyen los contratos, ¿no? No es constituir, sino cómo se escriben los contratos. Los contratos. Claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que participa. Antes de que desarrolles el tema, a mí uno que es inquilino convive en la relación con el dueño o con la inmobiliaria, ¿no? Y por ejemplo, las inmobiliarias también a veces agregan gastos inmobiliarios, gastos de determinada cuestión que tiene que ver con el sostenimiento de la propia inmobiliaria. Pero lo que más a mí me inquieta es el sellado que pagamos en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Y que la comisión no sea algo repartido entre propietario e inquilino. Es uno de los temas que después vamos a pedir a todos que opinen sobre ese tema. Bueno, sobre ese punto te diría que el sellado de la vivienda no es muy alto, el del contrato en sí, y una paradoja, es muy alto el sellado que se cobra sobre la garantía, ¿no? Sí. Una paradoja. Sí. Yo creo que debería ser algo que se puede modificar y que se puede modificar a nivel local, digamos, para facilitar bajar ese costo, ¿no? Pero el tema que veo que se polemiza es el del precio, ¿no? Yo quería hacer un pequeño raconto
no voy a ser muy largo, pero hace 100 años, en la época de Irigoyen, por primera vez se legisló para congelar los precios en el contrato de alquiler. Eso hizo que hubo una larga historia, larguísima, no la vamos a contar acá, de distintas intervenciones y congelamientos y prórroga de los contratos, y toda esa historia desemboca en la década del 80 del gobierno de Alfonsín en una ley, que era la ley 23.091, que era una ley bastante prudente, que hacía como un equilibrio entre el mercado y la intervención, ¿no? Es decir, esa ley dejaba el precio sujeto al mercado, solo requería que los ajustes se hicieran con índices oficiales. Era la única exigencia, y que no se podía usar moneda extranjera. Era la única exigencia de la ley. Cuando después vino la ley de convertibilidad, ¿no es cierto?, en el 91, se prohibieron los ajustes. Pero la ley siguió vigente, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Un poco el ingenio de los actores del mercado inmobiliario hizo que la gente empezara a usar lo que se llamó los alquileres escalonados. Y entonces pactaban para los 2 años de contrato, o 3, depende del caso, distintos niveles de alquiler, previendo la inflación futura. Es decir, como no era válido la indexación, se pactaba para el primer año tanto, para el segundo año tanto, para el tercer año tanto. Bueno, eso fue un parche, digamos, no era muy justo porque era predecir la inflación futura, pero más o menos veníamos con eso. Luego en el 2015, cuando se sanciona el Código Civil Comercial, se deroga esta ley de la época de Alfonsín, la ley de locaciones, y se va todo al Código Civil y Comercial, que en esta materia, la verdad, se puso bastante liberal en ese sentido, en algún sentido, y yo diría se inclinó más por el lado pro mercado, ¿no? Eso generó un primer desbalance, y ese primer desbalance creo que lo quisieron corregir con esta ley de la cual estamos hablando ahora, del año pasado, la 27.751, que me permito ahí aclarar. En materia del precio del alquiler, hace una distinción muy importante. Los alquileres para vivienda y los alquileres para otros destinos, que serían los destinos comerciales. Para los destinos comerciales hay una solución bien de mercado. Se pueden actualizar con los índices que las partes quieran, ¿no? Es decir, que usted, si tiene un kiosco, un comercio, un bar, locador y locatario se sientan y pactan el modo de ajustar su contrato por los 3 años, que es el plazo mínimo obligatorio. Ahora, en materia de viviendas, ahí, con la idea de proteger los intereses de los locatarios, permitieron la vuelta a la indexación, como fue en la década del 80, digamos, antes del 91, antes de la ley de convertibilidad. Permiten, entonces, como digo, usar índice de actualización, pero permiten uno solo, que es el índice oficial que publica el Banco Central, que, como se estuvo comentando acá, es un mix entre el aumento de los salarios y el costo del aumento de la inflación, el famoso RIP. Bueno, y yo creo que ahí está un poco el problema práctico de esta ley. Ahora, hace poco empiezan a aparecer los primeros índices, da más o menos un 45, un 46% anual. Y claro, contratar, nosotros decimos en contrato, contratar es tratar de prever el futuro. Prever el futuro en la Argentina es muy difícil, es todo muy incierto, y ahí hay problemas de los dos lados, que yo lo veo incluso en el ejercicio de mi profesión, del lado del locador y del lado del locatario. El locatario también te dice, bueno, yo hoy me obligo a pagar 30.000 pesos, y el año que viene eso se va a ajustar por un índice. ¿Y cuánto va a ser? ¿Y cuánto voy a ganar el año que viene? Yo no sé cuánto voy a ganar y no sé cuánto se va a ajustar, ¿no? Por el lado del locador también hay una especie de temor, digamos, porque piensa que ese índice a lo mejor puede ir a la baja y entonces en el tercer año del contrato esté cobrando poco, ¿no? Entonces, para mí ahí está centrado el conflicto. Por otro lado, también creo que lo dijo Nieder Roldán, está el tema de la renovación del contrato, ¿no? En el tema de la renovación, la ley que fue intervencionista, esta ley vigente, ¿no?, que es intervencionista porque para la vivienda te da una sola opción, que es el índice oficial, a la hora de la renovación no da ninguna pauta. No. Entonces, después de los 3 años, bueno, ahí otra vez la libertad de mercado y bueno. Lo que no está legislado queda a favor del poderoso, podríamos decir de alguna manera. Podríamos decir, sí. Bueno, ahí hubo una aclaración, hubo datos interesantes, que alguien dice ahí que la mayor parte del mercado son pequeños propietarios. Eso sí. no lo sé yo. Hay un artículo sobre renovación del contrato, en el que lo incorporaron al Código Civil, lo estoy mirando ahora, el 1221 bis, pero
no tiene una eficacia práctica, digamos, ¿no? Es un esbozo de buenas intenciones. Rodrigo, mencionábamos algunos aspectos, nos pusimos, la cosa está puesta en el aumento, ¿no? En este porcentaje de aumento, y mencionábamos que el alquiler cambió de 2 a 3 años. ¿Qué otros aspectos podemos decir, digo, desde la ley en sí? ¿Cuáles son los cambios que ha planteado o cuáles son las cosas en las que se ha avanzado respecto a la cuestión de la legislación? Bueno, hay algunos detalles muy prácticos, pero que me parecen muy buenos. O sea, cuando alguien dice la ley es mala, la ley es buena, yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Ni es tan bueno ni es tan malo. Por ejemplo, legitima la posibilidad de constituir un domicilio electrónico para todas las muchas comunicaciones que a veces son tan complicadas entre locador y locatario, ¿no? Podemos constituir un correo electrónico y no estar gastando en cartas documentos, en dificultades que el locatario o el locador no recibe la carta. Tiene un régimen muy interesante para un problema que, bueno, los que trabajan ahí en el mercado inmobiliario lo deben conocer, el problema de las reparaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando al locatario se le rompe el calefón y el locador no le contesta? Lo llama por teléfono, le manda un WhatsApp. Bueno, ahí prevé un sistema bastante ágil, ¿no? Por eso también ese tema de la notificación es importante. Le permite notificarle, y si el locador no lo hace, no hace la reparación, la puede hacer el locatario y ya inmediatamente puede retener del alquiler siguiente, ¿no? Entonces, tiene unas soluciones prácticas bastante interesantes, ¿no? Luego, bueno, tiene limitaciones, creo que no era un problema, limitaciones para que no se pueden usar pagarés para esconder el precio de la locación. Creo que eso pasa más en las locaciones comerciales que en la de vivienda. Pasemos a las propuestas. Bueno, pasemos al economista, a ver cuál es su visión. Ahí pasamos al economista, para que integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para que nos dé un pantallazo también de cómo se ve desde ese lugar y desde el relevamiento que ellos hacen mensualmente en los alquileres en la provincia de Santa Fe. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros hemos encontrado variaciones mucho más que la inflación a niveles anuales. Tenemos nosotros hacemos un relevamiento de las propiedades online, de las ofertas online, digamos, de todo Rosario, y hemos encontrado que para un ambiente tenemos un 53% con respecto a septiembre de 2020. Para 2 ambientes tenemos un incremento de los precios en un 60%, y ya si te vas a 3 ambientes, ya te vas a un incremento de 83%. Es decir, estamos en niveles muy superiores a lo que es la inflación. En un año. Y acá la ley de alquileres no. ¿En el último año interanual es eso? Eso es interanual. Nosotros la última mención la tenemos septiembre de 2021 contra septiembre 2020. Entonces, esos incrementos que vienen de las ofertas claramente no están reglados por la ley de alquileres. ¿Por qué? Porque, como bien explicaban antes, la ley de alquileres lo que hace es reglar la actualización de precios del segundo y tercer año, pero cuando se termina el contrato y vuelve uno nuevo, bueno, la oferta, ahí empieza a jugar oferta y demanda del mercado y empieza a tirar estos valores. Entonces, son valores altos que estamos diciendo, para un monoambiente son 15.000 pesos, para 2 ambientes estamos en una mediana de 23.000 pesos, y para 3 ambientes nos vamos a 31.000 pesos. Que es la mediana, bueno, el precio medio, de ofertado, no es ni el promedio ni la medio, sino la mediana, es un precio que está en el medio y que obviamente va a haber dispersión, tanto más bajo y más alto, dependiendo también la zona de la ciudad en ese sentido. Entonces, calculemos que un salario mínimo vital y móvil está a 29.000 pesos, tenés que... Si tenés 3 ambientes, bueno, tenés que gastar ambiente. Ahí tenés un poquito de problema de conexión. Te escuchamos, a ver. Entonces vos estabas diciendo que si tenés un salario mínimo vital y móvil, estás representando el 60% de tus ingresos para un monoambiente. Y si son jubilados, que está alrededor de 25.000, 26.000 pesos, la mínima, bueno, estás hablando de un porcentaje mayor, del casi de 65. Entonces, después más los gastos de canasta básica alimentaria y todo eso, que ya te alcanzarían solamente para satisfacer comida y vivienda, y nada más. Y acá, bueno, es uno de los problemas que nosotros teníamos en cuenta en la ley de alquileres, si bien, como explicaba acá el profesor, facilita y reglamenta un montón
digamos, de inquietudes que antes tenía el contrato, cuestiones de arreglos, de locatarios, las expensas, el API, el TGI, etcétera, se le impuso un elemento de indexación al contrato, que es vía este mix del índice digamos, de salario y el IPC. Entonces hay un problema de meterle indexación a un contrato en donde tenés una economía totalmente inflacionaria. Entonces está aumentando la inercia inflacionaria, que veníamos hace 8 años en un 20%, hace 4 años en un 40% y seguimos en un piso de 40%. Y este es uno de los problemas principales. Se le suma a todo esto que hay un sobrestock de ofertas para vender los departamentos, entonces hay menos. Nosotros relevamos que en el mes de septiembre tenemos casi un 6% de oferta acumulada durante el año que el año 2020. O sea, comparado los departamentos ofertados en el 2021 versus los 2020, tenemos un 6% menos. Se suma eso, ¿por qué? Porque hay más departamentos a la venta y menos en alquileres. Entonces, el precio al renovar aumenta. ¿Por qué? Porque, bueno, es como decís vos, el que tiene el mayor poder de negociación, en este caso, es el propietario. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, primero, si tenés un contrato indexado, es bajar la inflación. Y después también es otro problema, o una solución sería mantener el poder adquisitivo. Aumentando el poder adquisitivo, obviamente se pueden alquilar más departamentos, pero son problemas macro que son de difícil de resolución, tanto para propietarios e inquilinos. Obviamente ahí está las decisiones políticas y las económicas Claro, ahí hay una coincidencia con lo que decís, con lo que planteaba José Elena, ¿no? Que no es tanto una cuestión relacionada con los aumentos, sino con qué pasa con el poder adquisitivo y qué pasa con la inflación. Bajando estos dos índices, tendríamos el aspecto del alquiler controlado. Pero también me sumo a lo que decía antes Nire Roldán. Hay que, de fondo, y también lo dijo Artola, hay que resolver de fondo el tema habitacional en la Argentina, que ese es el gran problema, y ahí tiene que haber una participación del Estado. Les propongo a todos, vamos a la rueda, Iván, como la comenzamos con Mercedes Meyer, que todos, lo más acotado, pero que se entienda, podamos hacer propuestas. Como Mercedes Meyer nuevamente. ¿Por dónde podemos encontrar ideas, ¿no?, para pensar este tema? No sé si está Mercedes. ¿Mercedes? Y ahora un poco más cómoda que recién. Madre Argentina. Nosotros en este proyecto de ley para la provincia, que vemos que hay herramientas que puede hacer el Estado provincial para facilitar el acceso al alquiler a las mayorías. Nosotros proponemos que no se pague el impuesto al sello para quienes alquilan vivienda única. Proponemos un sistema de garantías para estudiantes y mujeres víctimas de violencia, donde el Estado, a través de un sistema de seguro, pueda darle esa garantía. También una garantía especial para agentes estatales. Proponemos, y nosotros estamos de acuerdo con el impuesto a la vivienda ociosa, poder empujar a que la gente que tiene propiedades las ponga en alquiler, y que eso, digamos, ayuda a que este famoso mercado se regule para este lado. También, hacemos, propuestas que tienen que ver con que quien contrata el servicio inmobiliario es el propietario, y que por lo tanto todo lo que hagan los honorarios de las inmobiliarias las pague el propietario, que es quien la contrató. Digamos, una cantidad de herramientas que por lo menos el Estado de la provincia podría ejecutar a corto plazo. Desde ya sería muy interesante poder tener el registro de quiénes son los propietarios de las viviendas en Rosario. Eso, más allá de los datos que tiraba el presidente de Corredores, sería importante saber quiénes son y eso cómo es aquí en Santa Fe y en ciudades tan importantes como Rosario, ¿no? Después, entendiendo también que esta es una propuesta que nos traen las organizaciones de los inquilinos, que seguramente después se van a explayar más, hay necesidad de una cantidad de viviendas que haga el Estado para el alquiler, y que de esta manera también
se aumenten, digamos, la cantidad de propiedades. viviendas en ese sentido. Hay algunas de las ideas que nosotros podemos aportar. Hay coincidencia ahí con alguien que también mencionó que el Estado debe participar de alguna medida teniendo una presencia en el alquiler con propiedades que le pertenezcan al Estado también. Es un viejo proyecto de hace mucho tiempo que siempre va y viene y que nunca se termina de concretar, por lo menos hasta donde yo sé en Rosario, no sé si alguna provincia lo tiene. Bueno, ahora pasamos nuevamente a, me parece que fue Artola el que participó en segundo lugar. Sebastián, creo que está por ahí. La idea es que también nos cuente cuál es la propuesta. Bien. Sí, a ver, muchas de estas propuestas son reivindicaciones y banderas que hace muchísimos años vienen llevando adelante las organizaciones de inquilinos. En términos estructurales, para nosotros una medida fundamental y de fondo es especificar la vivienda en nuestro país. Buena parte de los problemas que tenemos, de los desajustes entre oferta y demanda, entre vivienda ociosa y cantidad de familias con su derecho a la vivienda negado, tiene que ver precisamente con la dolarización de la vivienda. Entonces, un punto que nos parece central y estructural, si realmente queremos avanzar hacia una política habitacional distinta, pasa por este lado. En segundo lugar, lo que decía en su momento, ¿no? La regulación de todo el precio del alquiler. Se habló de los ajustes que establece la ley según este índice que combina salario e inflación, pero queda librado al mercado, y cuando decimos al mercado, al sector más poderoso, que son, ¿no?, las inmobiliarias, los grandes propietarios, etcétera, la fijación del precio inicial. Bueno, para nosotros hay que regular todo el precio, como pasó en su momento en Argentina, porque vale recordar en esa referencia histórica que yo hacía que en mediados de los 70 el alquiler representaba el 25% del ingreso de los trabajadores. Digo, si hoy estamos cerca del 50%, tiene que ver por todos estos cambios estructurales que hubo en el medio. Y esta realidad se está discutiendo en las grandes ciudades del mundo y de hecho se está avanzando hacia una regulación de los precios. Entonces para nosotros hay que fijar una fórmula que establezca cuánto del salario puede representar el alquiler. Para nosotros no debería superar más del 30%, esto es perfectamente identificable a través del índice de salarios que va estableciendo el INDEC, e incluso también se puede discriminar por provincias, por ciudades, por regiones. Creo que este es el salto a dar y también que esta fórmula, según lo que representa dentro del salario, que para nosotros es la salida estructural y de fondo, actúe como una especie de techo, de cláusula gatillo, si queremos llamarlo de esta manera, para también los ajustes del segundo y tercer año, cuando estos estén altos producto de la inflación en nuestro país y se le ponga un techo también a los ajustes del segundo y tercer año. Digo, para nosotros esta es la salida, no es como pretende el mercado, que es menos regulación y, digamos, los mínimos avances que tiene la ley, tirarlos por la borda para que todo lo tenga que definir el mercado. Es profundizar este camino con lo que falta, porque el problema es lo que falta, y lo que falta es más presencia del Estado. Rapidito, dos o tres ideas más, las que presentamos a nivel provincial el año pasado. Ingresamos 2 proyectos a través de la diputada Matilde Bruera para que la comisión inmobiliaria y para que el sellado no lo paguen más los inquilinos, que es una reivindicación histórica del movimiento de inquilinos, que ya se logró esto en la provincia de Río Negro, en La Pampa y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la comisión inmobiliaria no la pagan más los inquilinos, porque es de sentido común, salvo en el mercado inmobiliario, que un servicio que contratan los propietarios lo tenga que pagar el inquilino. Otra medida, sería la existencia de un contrato de alquiler oficial, estatal, público, único. Si tenemos una ley nacional, si esta ley forma parte del Código Civil y Comercial, ¿por qué queda librado a los contratos que después hacen las inmobiliarias, donde está plagada de cláusulas abusivas, de irregularidades, de ilegalidades que vulneran lo que dice la ley? ¿Por qué no fijar un modelo de contrato único, público, nacional, estatal, y ese es el que se aplica en todos los contratos de alquiler, si hay una ley nacional? Después lo que va a variar, obviamente, son los datos del propietario, del inquilino, y las cuestiones que comprenden las legislaciones provinciales, como comisión inmobiliaria, sellado, etcétera. Y la última, más a nivel local,
es la creación de una tasa al inmueble ocioso. Nosotros lo presentamos en diciembre del 2015, lo volvimos a presentar este año, es una herramienta que existe en las principales ciudades del mundo y realmente es efectiva a la hora de achicar la especulación inmobiliaria y frenar el retiro de inmuebles del mercado de alquiler, y esto claramente al ampliar la oferta impacta en la estabilización o en la baja de los precios. Y por último, que los estados municipales también generen políticas de servicios públicos de alquiler, es decir, que haya una oferta por parte del estado municipal para los propietarios que se quieran inscribir y sea el estado el que actúe ofertando alquileres, y me parece que esto también ayudaría mucho a regular los precios, a frenar la especulación y los abusos y a equilibrar la relación al interior del mercado entre propietarios e inquilinos. Gracias. Andrés, desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios, bueno, ¿cuál es un poco la propuesta, cuál es la idea que ustedes pueden aportar? Mira, la mirada que tenemos nosotros es una de corto plazo y otra de mediano plazo. La de corto plazo es la modificación de la ley actual para que haya un número más importante de inmuebles, para que los propietarios que tomaron la decisión de salir de las locaciones y llevarlo a la venta puedan volver al tema locativo, entonces achicar el plazo de 36 a 24, y que la indexación, en lugar de ser anual, como está planteada hoy, con la pérdida de poder adquisitivo como la que tiene hoy la actualización, sea una actualización semestral y que va acompañada de características similares al aumento de las paritarias, porque normalmente el aumento de las paritarias se produce durante todo el periodo del año y no en un día puntual. Y respecto al mediano plazo, te diría de que tendríamos que ir a un modelo de características similares al de Uruguay, que es una ley de grabación impositiva para la vivienda social, donde está obligado el comprador del inmueble a tener el inmueble en el mercado locativo por el término de 8 años. Tiene algún tipo de prebendas desde el punto de vista impositivo, y eso hace que se amplíe ampliamente el mercado, de que el locatario tenga posibilidades de elegir mejor cantidad de inmuebles, de que genere una fuerte demanda de mano de obra en una región donde tenemos un porcentaje muy importante de desocupados. La Universidad Nacional de Rosario, junto con el Instituto de Estadísticas, nos ha elevado un informe en la cual plantea claramente que por cada 10.000 metros cuadrados se generan 2.000 puestos de trabajo. Por cada 10.000 metros cuadrados, el impacto que tiene en la economía, cada peso que se invierte en la construcción, genera 2,2 pesos. Entonces, realmente creo que esta es la solución a la que tenemos que ir, a salir de los planes sociales, a generar fuentes de trabajo registradas. Las obras en construcción de gran volumen tienen toda su gente registrada, y esto se terminaría repercutiendo favorablemente a tener un número mucho más importante de viviendas para el mercado locativo. Bueno, gracias Andrés. Vamos con Nire Roldán para que nos dé su idea de cómo salimos de esta encrucijada. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que la sanción de la nueva ley de alquiler, que hoy están en tela de juicio, fue una concertación muy larga. Yo en esto me gustaría tratar de aclarar que la opinión pública y por los medios hegemónicos se transmite una idea de como que de la noche a la mañana se hizo una ley de alquileres y se puso en la práctica. Eso es falso totalmente, es una ley que tiene muchísimo tiempo, que recoge, como bien decía el doctor de la Facultad de Derecho antes con mucha claridad, se recoge la historia de lo que fue la primera ley de la recuperación de la democracia, se analiza la consecuencia de lo que fue el impacto de la derogación de la ley del famoso 25 de julio de 1976, que derogó la vigencia anterior del sistema que congelaba los alquileres, etcétera. Se recoge las experiencias de las indexaciones, recoge la experiencia de los decretos que hubo ahí durante todo el menemismo, que generaba algunas situaciones, y recoge la historia de la costumbre, en esto donde empezaron los alquileres segmentados y tantas cosas, y de ahí en más
en reuniones muy amplias, se tomó toda una historia que llevó a un consenso determinado, un consenso en donde una ley que tenía más de 34 artículos terminó siendo sancionada con 14. Y hay que decir que allí faltan algunos capítulos que son muy esenciales y que son, a mi entender, lo que nosotros proponemos como Concejalía Popular, proponemos como Frente Nacional de Inquilinos y proponemos en un conjunto de organizaciones a los legisladores de todo el país que van a ser futuros diputados nacionales, senadores nacionales. ¿Ahí qué proponemos? El primer punto es establecer una mesa de concertación nacional donde estén todos los sectores pertinentes que están involucrados por pensar una política habitacional en la República Argentina y la política del alquiler en particular, que lo tienen en agenda, sentarnos a discutir. Crear allí una herramienta que se sume a la Ley Nacional de Alquileres, que es el Servicio Público Nacional del Alquiler. Eso estaba en un apartado del primer artículo que se le presentó en el Senado de la Nación y que iba de la mano de una segunda ley, que era el registro de contratos de alquileres, que adentro de ese registro nacional creaba 4 registros. Registros de ofrecidos en alquiler, que es un poco lo que estudia el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que es lo que uno ve en el mercado. Registros de inquilinos que quieren tener que se llama todas esas listas de personas aspirantes a poder vivir en algún lugar en alquiler, que están en alquiler o que aspiran a un nuevo contrato de alquiler. En tercer lugar, los alquileres formales existentes. Eso nos va a permitir estudiar los alquileres informales. Y en cuarto lugar, la vivienda ociosa que hoy está en la República Argentina. 4 registros muy, muy precisos que deberían hacerse desde todos los sectores, de todas las jurisdicciones, Estado nacional, provincial y municipal, pero tiene que estar adentro de un organismo que nosotros denominamos, se puede llamar de cualquier manera, pero denominamos Servicio Público Nacional del Alquiler, con distintos dispositivos territoriales en cada provincia, que tenga otras herramientas de mucha más cercanía, porque un contrato de alquiler se tiene que hacer en concertación, que tengan consejos asesores donde participen las organizaciones de la sociedad civil y permitan construir registros de contratos de alquiler en cada lugar, registros de vivienda ociosa en cada lugar, permita tener observatorios para que incorporemos a la universidad, a las universidades, para que aporten todos los conocimientos que se tienen, comparaciones, observatorios con comparaciones con legislaciones de otros lugares y podamos aplicarlo mejor a nuestro mercado argentino. Y en la coyuntura, como también decía, nos parece que hay que crear una herramienta muy clara que rompa esta distorsión que el mercado inmobiliario, como un tsunami, que cuando discutíamos la ley nacional en el Congreso de la Nación, el arquitecto Riz, un urbanista muy importante de Capital Federal, decía, la ley de alquileres es como una gran red para atrapar a este tsunami. Es un tsunami el que viene. Hay muchas cosas que se van a escapar y si no somos precisos nos va a pasar por arriba. Un poco eso está pasando hoy. Nadie pretendía con la Ley Nacional de Alquileres resolver todos los problemas. Claro. Pretendíamos ensanchar derechos. Conseguimos algunos y como propuesta concreta decimos Servicio Público Nacional del Alquiler con dispositivos locales, Registro Nacional de Contratos de Alquiler y establecer un mecanismo mediante decreto de necesidad y urgencia que rompa la distorsión del valor de los alquileres y diga que el indicador debe ser ajustado al valor del salario de los trabajadores acordados en paritaria. Si el número es el RIPTE, podría ser el RIPTE, pero entendemos que tiene que ser un número muy preciso de porcentaje y que sea aplicado también a las renovaciones de contratos de alquiler, por lo menos durante 2 años. Y en ese periodo establecer un mecanismo que permita romper la distorsión con una mesa de concertación donde estén los corredores inmobiliarios, las cámaras inmobiliarias, donde estén las organizaciones de inquilinos, donde estén las universidades, donde estén las organizaciones gremiales, para una vez por todas poner en la agenda objetiva el problema que tenemos todos de expulsión de nuestra gente a la periferia. Gracias, Nire. Vamos con José Elena. Le pedimos a José que sea breve, ¿sí? Sí, se puede. Coincidimos todas las partes desde distintas miradas que el Estado tiene y debe intervenir. Respecto, Edgardo, de lo que vos comentabas del sellado, que vos lo hablabas de manera personal, te hago un comentario que tal vez no te habrá tocado todavía, pero seguramente quien selló el contrato de locación de hace un año te va a llamar, si no te llamó hasta ahora,
para pedirte que actualices, porque según rentas de la provincia de API, tenemos que actualizar el sellado conforme a la variación de la actualización. En lo personal me parece una aberración, desde todo punto de vista, desde lo aplicativo, desde lo económico. Nosotros del sector, digo, cada vez que intervenimos y que pudimos aportar algún proyecto de ley, siempre estuvimos a favor que el sellado, no sé si de abolirlo directamente, pero sí achicarlo mucho para lo que es el tema vivienda, y sobre todo para un sector determinado. No es lo mismo sellar un contrato de un local sobre Peatonal Córdoba, de un local sobre de un centro comercial, a una casa de familia de 15.000 pesos. Entonces, creo que eso hay que segmentarlo para bien de todos, pero la avidez del Estado no está viendo eso. No. El Estado hoy está, lamentablemente, para recaudar. La experiencia que podemos hablar del sector, que cada vez que el Estado intervino y reguló, terminó perjudicando la parte más débil. Por eso creo que es muy difícil lograr un equilibrio en esta situación. Como antes decía mi colega, hay una gran retracción de inmuebles en el alquiler, y esto es producto de que no, es decir, si hay una regulación, desalienta el ofrecimiento. Y esto no es magia, esto va a ser subir y encarecer de alguna forma no solo el precio, sino el acceso. No va a haber inmuebles en alquiler. Y por último, no son aportes o soluciones, son solamente comentarios. Los inmobiliarios trabajamos para ambas partes. Si bien el que nos da la propiedad para ofrecer es, por una cuestión obvia, el propietario, nosotros brindamos un servicio al inquilino previo, durante la contratación y post en la administración. Es decir, entonces nosotros le estamos brindando nuestros servicios y por eso cobramos honorarios a ambas partes. Bueno, como dijimos antes, este es un debate que da para muchísimo. Mucho más. Y creo que tenemos que crecer en el consenso y en el debate. Muchas gracias. No, por favor. Como decía Nire Roldán antes, no hay que juntarse, esto no es un problema de uno contra el otro, sino de cómo se encuentra la solución, y el Estado tiene que estar presente. No se vayan, hacemos una foto final antes, pero vamos con el profesor Pellejero. ¿Dije bien? Sí, correcto. Bueno, de la Cátedra de Contratos. Bueno, también una reflexión final. Muy importante un contrato, a la hora de los contratos, que por ahí el contrato... Bien. Nosotros los contratualistas creemos en la libertad de las partes, ¿no? Entonces... Pero hay situaciones donde hay partes más débiles que hay que proteger. Entonces, yo creo que el error de la ley es que dio una solución única, este índice y nada más, ¿no? Entonces, yo en concreto lo que digo, yo rescato de la ley los 36 meses para las locaciones de vivienda, porque por lo menos 3 años estar seguro que uno está en su casa. Ahora, en materia de precios, yo le agregaría como un menú más, digamos, como 2 opciones más. Yo le agregaría la posibilidad de que haya alquileres escalonados, lo regularía dentro de ciertos parámetros, alquileres escalonados, y también pondría una cláusula, la posibilidad de cláusulas de renegociación. Es decir, usted alquila una casa por 3 años y habría que regularlo, pero cada 1 año a lo mejor usted pueda renegociar dentro de ciertas pautas, para que el contrato sea flexible y se acomode a un futuro que siempre es incierto para todos. Entonces, creo que eso podría destrabar este problema, ¿no? Entonces, en vez de derogar de un plumazo todo, yo mantendría la ley, pero en concreto le agregaría estas 2 opciones: alquileres escalonados, regulados, previstos, y la posibilidad de renegociaciones periódicas, dentro de ciertas pautas, pero renegociación. ¿No compartís la idea de lo que planteaba Sebastián Artola de un contrato único donde todos nos adaptemos a ese? No lo comparto, la verdad que no, porque siempre toda la regulación son leyes nacionales, en todos los contratos pasa eso. Y usar un modelo único, y creo que te fosiliza mucho la cosa, y entonces hay problemas muy particulares por zonas, por lugares, por personas. Entonces me parece que no sería práctico, pero bueno. Gracias, doctor. Cerramos con el economista, con Cristian Beralde, cerramos la propuesta de hoy, pero no se vayan, quédese un minutito más. Bueno, ¿lo escuchamos a Cristian? Sí, ahí está. Acá. Bueno, un aporte desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Breve, si es breve, 2 veces bueno.
Mira, el primero es que al tener ya introducirle un elemento indexatorio, no te queda otra cosa que o le cambias el índice, por ejemplo un índice de variación salarial, entonces solamente te quedas con el salario, pero perjudicás la otra parte, que es el propietario. Bueno, le tenés que dar incentivos al propietario a que también oferte con algún desincentivo fiscal, por ejemplo, o que lo pueda recuperar en otro impuesto. Es un ejemplo, por ejemplo. Otra cosa es también bajar la inflación. A bajar la inflación estos problemas se terminan, obviamente. Estamos en Argentina, es muy difícil, y recuperar el poder adquisitivo es lo ideal. Y la otra digamos, solución es, bueno, reducir la demanda de alquileres. ¿Cómo se reduce la demanda de alquileres? Bueno, dándole una casa. ¿Y cómo le dan una casa? Mediante créditos hipotecarios flexibles. Los créditos, los Procrear de hoy en día son súper insuficientes para la gran masa de demanda. Hay que activar los créditos hipotecarios de los bancos comerciales. De alguna manera son un nivel ínfimo del nivel de créditos en todo el país, los créditos hipotecarios, y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, mediante esas pautas podríamos solucionar en buena parte, las problemáticas habitacionales. Está claro que para cerramos con ello, lo ponemos a todos en pantalla, si te parece. Agradecerles a todos, primero, gracias a todos por la paciencia, por estar durante el programa, se hizo más extenso de lo habitual, porque el tema es sumamente actual, sumamente complejo, no tiene una sola solución, no tiene una sola mirada, pero sí de esto me queda, no sé qué pensás vos, ¿no? Que tienen que estar todos y que el Estado tiene que ser la nave insignia para solucionar este problema. Para mí, si el Estado no está presente, como estuvo en la salud cuando la necesitamos por la pandemia, cuando estuvo en otros aspectos, nos sentimos débiles todos, por lo menos desde mi mirada. Ahora, que el Estado no invada, también es cierto. El Estado tiene que estar, tiene que mantener una intromisión limitada, pero debe estar siempre presente de la mejor manera. Digamos, la actividad privada sola no puede y el Estado solo tampoco. Está claro, eso está claro. Está claro que se necesita el Estado presente. Sí, me voy con la sensación de que hay propuestas para pensarlo, pensar soluciones, porque muchas veces cuando tratamos temas complejos vemos que no hay ideas posibles, ¿no? Digamos, no hay un paso adelante. Decimos, bueno, esto es un problema, pasa esto, pasa el otro, ¿qué hacemos? Bueno, está claro que desde los distintos sectores tienen propuestas concretas. Muy concretas. Es decir, que cada uno ha pensado en aportarle una solución, escuchamos a los distintos sectores y hay ideas, hay propuestas, es decir, que podría mejorarse esto que da tanto dolor de cabeza para los inquilinos. Hablamos de porcentajes. Hablamos de porcentajes muy altos. Todos los meses en el sueldo, todos los meses en la economía familiar, el alquiler es algo grave, Así que desde acá, un pequeño aporte, como nos gusta decir. Gracias a todos. Gracias a todos. La foto final que la hace Facundo de Alessandro, y gracias a todos por haber participado. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.